Gálatas capítulo 4, versos del 12 al 20 es lo que veremos el día de hoy. Gálatas 4, versos del 12 al 20. El sermón de hoy se llama ¿Cómo identificar a un hijo de Dios? ¿Cómo identificar a un hijo de Dios? Vamos a leer el pasaje. Dice: les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto por tanto su enemigo al decirles la verdad. Ellos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Si se fijan, para todo hay réplicas, para todo tiene su copia. Por ejemplo, no puede anunciarse un producto innovador, algo así, un producto nuevo, porque la copia china sale inmediatamente. Por ahí vi una vez un dado que en cada una de las caras tenía algo que era para desestresarse, y era muy padre, muy innovador, y todavía no salía al mercado, nada más está anunciado cuando las copias chinas ya habían salido a la venta. En los bancos y en los negocios, si se fijan, se cuida de no recibir billetes falsos. ¿Por qué? Porque hay muchas réplicas, muchos billetes que no son genuinos, pero parecen verdaderos. También muchas veces hay supuestas ofertas de un producto donde está muy barato, todo para encontrarnos de que pues, no era genuino, era una copia, o era usado o cualquier cosa de esa manera. Por lo tanto, tenemos que tener mecanismos, necesitamos procesos para identificar qué es genuino y qué no es genuino. Por ejemplo, en cuestión de productos, hace falta ver nada más la calidad del producto. Si está feo, si luego se rompe, si no funciona, sabemos que es falso. Pues para los billetes existen ya muchas maneras de identificar qué billetes son verdaderos y qué billetes son falsos. En cuestión de ofertas que se ven muy jugosas, lo que solemos hacer mejor es ir con un vendedor de confianza, o sea, una tienda de reputación, para asegurarme de que me va a vender un producto original y no una oferta oscura que salió por ahí en internet o una persona que lo traía. Cuando vamos a las verdades espirituales es muy parecido. Siempre está la pregunta si una persona que profesa ser cristiano o si profesa ser creyente es genuina o no es genuina. Hay una salida muy fácil de que muchos dicen, si él dice creer, pues es creyente y punto. Es una salida como que muy cómoda, muy fácil. Si dice ser creyente, es creyente. O más fácil, todos son hijos de Dios y punto. Eso es una salida muy fácil. Por otro lado, la Biblia nos da ciertas señales y ciertas marcas que un hijo de Dios genuino debe de tener. Y siendo un poquito más personales, la Biblia dice, si yo soy un hijo de Dios, la Biblia me dice qué cosas son las que deben describir mi vida, tu vida, qué cosas debe de marcar tu vida para ver si eres un genuino hijo de Dios. Y este pasaje nos va a mostrar dos maneras en las que podemos evaluar si mi vida y tu vida muestra si eres un hijo de Dios o no. La primera marca es que el verdadero hijo de Dios ama la palabra de Dios, ama el ministerio de la palabra. Eso lo vemos en los versos del 12 hasta el 16. Pero primero dice el verso 12, les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes.
Aquí Pablo siempre tiene imperativos en sus cartas, o sea, órdenes, hagan esto, no hagan el otro. Y este es el primer imperativo formal que nos topamos ya en la carta, dice, háganse como yo. Pero ¿qué quiere decir Pablo? O sea, ¿qué es hacerse como él? Acuérdense que los Gálatas, bueno, primero Pablo en el capítulo 4, del 1 al 7, habrá diciendo que los creyentes pasan de ser esclavos a ser hijos de Dios. Y la semana pasada vimos cómo los Gálatas, con lo que estaban haciendo, observando los días, los meses, etcétera, volviéndose a la ley, estaban volviendo de hijos a esclavos. Y dice Pablo, háganse como yo. ¿Y cómo estaba Pablo? Pablo estaba libre de la ley de Moisés. Aquí está la gran ironía. Pablo, ¿qué era de raza? Pablo era un judío, por lo tanto él había nacido para cumplir la ley. Y los Gálatas, la semana pasada vimos que no, la mayoría no eran judíos, eran gentiles que después empezaron a obedecer la ley. Y lo curioso es que un judío le está diciendo a los gentiles que no es por la obediencia a la ley, no es por cumplir estrictamente la ley. O sea, es aquí la gran ironía. Un judío diciéndole a un gentil que la salvación no es por la ley. Hay que recordar ahí lo que Pablo dijo en su propio testimonio en Gálatas 1, del 13 al 14. Dice Pablo, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Dice, cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, aquí está el gran celo de Pablo, así de su judaísmo. Muy pegado a la ley, muy celoso, perseguidor de la iglesia, etc. Y como ahora, dice Pablo, yo antes era así, estaba encadenado a la ley, pero ahora ¿cómo estoy? Dice Pablo. Ya no soy un siervo, yo ya soy un hijo de Dios, yo estoy libre de la ley de Moisés. ¿Qué les dice a los Gálatas? Háganse como yo, libérense de la esclavitud de la ley. Pero luego ahí dice otra palabra, dice, pues yo también me he hecho como ustedes. Aquí lo raro. Pablo le dice, háganse ustedes como yo, porque yo también me he hecho como ustedes. Y es donde no nos queda claro qué está diciendo Pablo. Vamos a aclarar esto con 1 Corintios, capítulo 9, un poquito más atrás de Gálatas. 1 Corintios, capítulo 9, versos del 19 al 23. Dice Pablo aquí, y todo lo hago, ¿por qué? Por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Dice, ese era el 23. El 19 dice, porque aunque soy libre de todos, acuérdense que Pablo ya era libre, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Dice, a los judíos me hice como judío, ¿para qué? Para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, ¿cómo? Como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, a los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salga alguno. Y ahora sí, verso 23. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Pues aquí vemos el método evangelístico del apóstol Pablo. Si Pablo iba con un judío, obviamente primero se hacía como un judío, se identificaba con el judío y él relataba su antigua manera de vivir en el judaísmo y cómo Cristo lo salvó de ahí. Y cuando llegaba con un gentil era igual. Pues claro que no, con los gentiles tenía que comunicarles el evangelio de una manera distinta. Con los gentiles se comunicaba de otra manera. Ahí vemos que Pablo era muy versado en los libros y cómo él se podía identificar con los que tenían otras religiones. Pablo leía a otros filósofos y todo, y Pablo sabía muy bien cómo comunicar el evangelio a una persona que no tenía trasfondo judío. Dice al débil, o sea, al que tal vez no sabe mucho, al pobre, a ellos me hago como ellos. O sea, no voy a llegar a predicarle el evangelio con muchas palabras muy rimbombantes a una persona que apenas si sabe leer. Por supuesto que no, le voy a comunicar el evangelio de la manera más simple posible. Si hay alguien que sabe mucho, ¿cómo le voy a comunicar el evangelio? Pues por ahí, por donde le gusta, o sea, por medio de lo que él pueda saber, etc.
El método evangelístico de Pablo era hacerse como todos, con tal de que él salvara al mayor número posible, es lo que acabamos de leer. En este caso, Pablo se hizo como los gentiles, para ganar al mayor número. O sea, Pablo les dice, si ustedes tienen sus dioses, ustedes van tales días al templo, acuérdense la evangelización en Hechos 17. O sea, veo que ustedes tienen muchos ídolos y que ahí tienen uno que dice al Dios desconocido. Ese es el que vengo a predicarles. Y ahí se agarraba. O sea, si se fijan, les llegaba por su lado. Y esto fue lo que hizo Pablo con los Gálatas. Y este es un modelo para nosotros, para comunicar eficazmente el Evangelio. Ojo, nunca se compromete el Evangelio. O sea, nunca tenemos un campo neutral donde es que tú y yo creemos lo mismo, pero aquí está Cristo. No hay neutralidad. Pero podemos acercarnos a ellos por medio de su trasfondo. El proceso es así. Nuestra meta es que las personas se hagan como nosotros, libres de la ley, ya no siervos, sino hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Nosotros hacernos como ellos. Estos son los pasos. Por ejemplo, si vamos a predicarle el Evangelio a un religioso, ¿cómo le predicaríamos el Evangelio a un religioso? Sabes que yo también tenía una religión y estaba atado a ella, estaba haciendo precepto tras precepto, y total que nunca me sentía en paz con Dios. Pero en Cristo eso se va. Tenemos paz con Dios por medio de la fe. O sea, algo que cualquier religión no te va a poder dar. Eso es de una manera de llegar a un religioso. A un ateo, por ejemplo, ¿cómo podemos predicarle a un ateo? A pesar de que niega a Dios, nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? En un tiempo yo vivía como si no hubiera un Dios. O sea, a pesar de que con mi boca yo proclamaba un Dios, con mi vida, con mis hechos, yo vivía como si no existiera. O sea, yo estaba muy parecido a ti, pero aquí está Cristo, Él me redimió de mis pecados, etc. A un adicto, por ejemplo, ¿cómo le predicamos el Evangelio a un adicto? ¿Sabes qué? Antes de conocer a Cristo, yo también estaba esclavizado a mi pecado. Y le podemos decir al pecado que estábamos esclavizados. No tiene que ser una droga, de alcohol, puede ser a un pecado en específico, y sabemos que sin Cristo estamos esclavizados a Él. Una y otra vez pecamos con eso, así como un adicto cae en ese mismo pecado, y etc. Así llevarlo a Cristo. Eso es hacernos a todos como todos para que vengan a Cristo. Y ahí Pablo dice en el 12 al final, dice, ningún agravio me han hecho. Aquí está iniciando lo que va a decir en el verso 13. Pero vamos a leer el verso 13 de una vez. Dice el 12, ningún agravio me han hecho. Dice el verso 13, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les anuncié el Evangelio la primera vez. Aquí lo importante es que cuando Pablo les predicó el Evangelio la primera vez, dice Pablo, ningún agravio me hicieron. Si ustedes lo recibieron el Evangelio, ustedes no me rechazaron, ustedes no me apedrearon como le tocó, ustedes no me sacaron a golpes, no, ustedes recibieron bien el Evangelio. Y es importante esto, si se fijan, fue por causa de una enfermedad física que Pablo les predicó el Evangelio a los Gálatas. Es algo muy curioso. Literalmente dice debilidad física. O sea, es algo que a lo mejor lo tuvo en cama, o una enfermedad que se mostró exteriormente, o no sabemos qué fue. Muchos especulan aquí la enfermedad de Pablo, pero la Biblia simplemente no dice Pablo tuvo esto. Pablo dice tuvo una enfermedad física, y es con lo que nosotros nos quedamos. Tuvo una debilidad física, una enfermedad. Si se fijan, esto nos enseña una gran lección de que Dios usa nuestros problemas para que Él cumpla sus propósitos. O sea, no importa que a nosotros nos vaya mal, Dios sigue haciendo sus planes y sus propósitos. Obviamente Pablo no disfrutó su enfermedad. Tal vez lo tuvo malo, tal vez lo tuvo así bastante tirado, fue algo que no le gustó. 2 Corintios 12:8 es el famoso versículo que dice que Pablo tenía un aguijón en la carne, una espina en la carne. Y cuando a Pablo le sucedía algo de esto, ¿ustedes creen que decía, no, es que Dios va a hacer algo y ya? No, en 2 Corintios 12:8 dice cómo oré al Señor hasta 3 veces. O sea, Pablo cuando se enfermaba, ¿qué hacía? Oraba. Dios, por favor, sáname de esta enfermedad. Tal y como cualquier otro cristiano. Alguien recibe una enfermedad, ora a Dios para que pueda ser sanado.
Santiago 5, ¿qué dice? Si hay algún débil entre ustedes, algún enfermo, que se acerque a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Pues eso es lo que debemos de hacer. Si se fijan, la debilidad nos lleva a ¿qué? A buscar a Dios. Cuando todo está bien, solemos no mirar a Dios, pero cuando estamos débiles solemos acercarnos a Dios. Pero puede ser que Dios nos sane o que no nos sane. Y si no nos sana, ¿qué? Dios es malo, Dios está enojado conmigo. No, Él puede, o más bien Él tiene un propósito con nuestra enfermedad, con nuestra debilidad física. Por ejemplo, en 2 Corintios 12, con su espina en la carne, acuérdense que Pablo aprendió una valiosísima lección ahí. Acuérdense que dice ahí en 2 Corintios 12 que él fue hasta el tercer cielo y vio mucha revelación. Dice, y para que yo no me enorgulleciera, Dios me dio un aguijón en la carne, para que yo no me exaltara. Entonces, de aquí Pablo aprendió la valiosísima lección de que el poder de Dios se manifiesta ¿dónde? En la debilidad y no tanto en lo que Pablo puede hacer. Entonces, Pablo nunca hubiera entendido esa valiosísima lección si no hubiera tenido ese aguijón en la carne. Y en esta ocasión, esta enfermedad que tuvo Pablo en este momento, ¿para qué sirvió? Para predicarle el evangelio a los Gálatas. O sea, aquí podemos decir que Dios es el gran economista. ¿Por qué? De lo pobre, de lo malo, de la situación adversa, Él saca el mejor provecho de todo. A pesar de que Pablo estaba enfermo, ¿qué hizo? Los Gálatas se convirtieron a Cristo. Entonces, por ello, o sea, cuando tenemos dificultades o enfermedades, hay que orar a Dios. Eso es una ley. Si nos sana, gloria a Dios. Y si no nos sana, también tenemos que estar conscientes de que Dios tiene un plan y un propósito a través de esa enfermedad. Dice el verso 14: y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué fue una prueba esta enfermedad de Pablo para los Gálatas? Otra traducción de la palabra prueba es tentación. O sea, ¿por qué fue una prueba o tentación esta enfermedad de Pablo a los Gálatas? En esos tiempos, cuando, o sea, principalmente en el ámbito pagano, con los que creían en sus falsos dioses, creían que cuando alguien tenía una enfermedad estaba enemistado con los dioses, estaba bajo la ira de Dios, o que tenía un demonio. Eso significaba que alguien tuviera una enfermedad. Por lo tanto, imagínense si Pablo venía a predicar el evangelio y está enfermo, ¿qué iban a pensar los Gálatas? No, este tiene demonio, su mensaje ciertamente es falso, porque su condición es por predicar este mensaje. Lo curioso es que Dios acomodó todas las cosas para que no sucediera así. Dios acomodó todo para que los Gálatas, a pesar de la debilidad física de Pablo, recibieran el evangelio. De hecho, literalmente dice que no despreciaron ni rechazaron, no me escupieron. Y eso era lo que se hacía con estas personas que se creía que estaban maldecidas por Dios o que tenían un demonio. Al contrario, lo que hicieron los Gálatas fue recibir el mensaje de Pablo con mucha alegría. Si se fijan, sucedió totalmente lo contrario. En lugar de rechazar a Pablo como un falso maestro, un falso profeta por estar bajo la maldición de Dios o traer demonio, ¿cómo lo recibieron? Dice, como un ángel de Dios. Y dice, como a Cristo Jesús mismo. O sea, ustedes, mi mensaje lo recibieron con todo gusto. Los Gálatas reconocieron que el mensaje que traía Pablo no era de él, sino de quién era. Era de parte de Dios hacia ellos. Y así es como lo recibieron. Entonces, ¿lo recibieron porque Pablo lo comunicó? No. Lo recibieron, si hubiera sido así, acuérdense que lo hubieran rechazado porque Pablo venía enfermo. ¿Lo recibieron por qué motivo? Porque era la palabra de Dios y así la tomaron. Y esta es la primera característica que vemos en un hijo de Dios, y esto es que recibe la palabra de Dios con gozo y con alegría. Esa es la primera marca. El cristiano siempre debe recibir la palabra de Dios de esa manera, o sea, con mucha alegría, listo para aprender, listo para ver qué Dios tiene para él. Y este pasaje nos enseña que no importa quién sea el mensajero, ya sea un Pablo débil, con una enfermedad, o ya sea un gran predicador, no importa quién sea el mensajero, lo que importa es qué mensaje trae. ¿Trae la palabra de Dios o no la trae? Simplemente.
Acuérdense de los bereanos, el gran ejemplo de los bereanos en Hechos 17:11, de cómo llegó Pablo y Bernabé o Silas, uno de los dos, llegaron a predicar el evangelio a los bereanos, y los bereanos sí la recibieron con mucha solicitud porque era la palabra de Dios. Eso dice ahí, ese versículo, el versículo 11, la recibieron con toda solicitud. Acuérdense que después escudriñaron las escrituras a ver si era cierto, pero de todas maneras ellos la recibieron con mucha solicitud, con mucha alegría. Y es así como tú debes de recibir la palabra de Dios, con mucha alegría, con mucho gozo, sin importar el mensajero. Muchas veces tendemos a escoger ciertos predicadores que nos gustan. Esto está bien en el sentido de escoger a predicadores que estén bastante adiestrados en la palabra, que tengan estudios, que al menos su mensaje sea un mensaje cargado, no sea un mensaje así vano, vago, vacío. Pero está mal cuando escogemos un predicador por el tamaño de la iglesia, por su vestimenta, por su condición física, porque está gordo, porque está flaco, porque está pelón, porque tiene mucho pelo, o un sinfín de razones vanas. O sea, si escogemos un predicador por un motivo equivocado, estamos mal. Debemos de recibir la palabra de Dios por medio de quien venga, no importa, ya sea un pobrecillo como Pablo débil, o ya sea un Apolos tan versado en la palabra de Dios. Venga de quien venga, la palabra de Dios se recibe como tal y con mucha alegría. Pablo les pregunta en el verso 15, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? O sea, este sentido de bendición es la bendición de la salvación que los gálatas recibieron. Pablo les predicó el evangelio y los gálatas lo recibieron con mucha alegría y recibieron esa gran bendición. Los gálatas pasaron de ser esclavos a sus dioses, acuérdense, a ser hijos de Dios. Entonces recibieron una gran bendición. Dice Pablo, pues testigo soy en favor de ustedes, de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. O sea, los gálatas recibieron muchísimo, con muchísima felicidad y alegría el mensaje de Pablo, de tal manera que aunque estaba débil, no solamente recibieron su mensaje, sino que lo ayudaron en todo lo que Pablo pudiera haber necesitado. O sea, ellos buscaron al doctor, buscaron las pastillas necesarias para que Pablo se sintiera mejor. Dice Pablo ahí en esa frase de que si les hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Esta es una exageración o una hipérbole. No es algo literal, ¿verdad? Pablo no tenía nada en los ojos de tal manera que alguien se los hubiera sacado y se los hubiera puesto. En la antigüedad el ojo era el instrumento más valioso que una persona podía tener. Era lo más preciado para alguien, el ojo, era algo muy valioso. Y si el ojo era algo muy valioso, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ustedes hubieran hecho todo por mí. Cualquier cosa que yo necesitara, por más costosa, dolorosa, o cualquier cosa tan difícil que yo pudiera haber necesitado en mi enfermedad, ustedes lo hubieran provisto con mucha alegría, con mucho gozo. Así que Pablo les está diciendo, ¿dónde quedó esa alegría con la que me recibieron? ¿Dónde está esa amistad que tuvimos tan cercana en ese entonces? Dice el verso 16, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes, su enemigo, al decirles la verdad. O sea, en otras palabras dice Pablo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, antes ustedes hubieran hecho todo por mí, pero ahora me ven como un enemigo suyo. ¿Por qué? Pues tienen otro evangelio totalmente distinto. Acuérdense que Pablo estaba, un aspecto de la predicación de los judaizantes es que Pablo no era un apóstol. ¿Sí se acuerdan que lo vimos en el capítulo 2? Cómo Pablo reafirmó sus credenciales apostólicas. Por eso les dice Pablo, o sea, me convertí en un enemigo que ya ni apóstol soy para ustedes. O sea, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Hubo algún cambio en Pablo? No. El mensaje que les predicó a ellos era el mismo que les seguía predicando a todos. Acuérdense de lo que vimos en el capítulo 2, que él predicó el evangelio que recibió de Cristo, que se fue a predicarlo, no consultó a los apóstoles, después que se encontró con ellos les predicó para ver si él no había corrido en vano, y que no había corrido en vano. Los apóstoles predicaban el mismo mensaje que él. ¿Quiénes fueron los que cambiaron?
fueron los Gálatas. Los Gálatas, hubo un cambio en ellos, ¿y qué fue lo que cambiaron? Acuérdense que estaban cambiando nada más y nada menos que el Evangelio. La salvación ya no es por mera gracia y por la fe, sino que es por la gracia y por la fe, más la obediencia a la ley, la circuncisión, los días, las fiestas, los meses, etc. Por tanto, porque estaban adoptando estas enseñanzas, eran enemigos de Pablo. El mensaje que había unido a Pablo a los Gálatas con tanta alegría, ahora ¿qué estaba haciendo? Los estaba separando, el mismo mensaje. Y esto es una y otra vez evidencia de que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, no es bien recibido por todos. Y de hecho, la mayoría de las veces es rechazado. Y no nada más se rechaza, sino que se va en contra de él. En lugar de que una persona lo ignore, muchas veces lo rechaza por completo, o bien toma sus esfuerzos por atacarlo. Pero Cristo ya nos había advertido sobre eso en Mateo capítulo 10. Mateo 10, 34. Dice Cristo: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Si fijan, el Señor Jesucristo nos enseñó que su mensaje que iba a hacer, traer paz y armonía con todas las personas. No, totalmente lo contrario. Por ser cristianos, por seguir su mensaje, iba a causar problemas con todos los que nos rodean. Y esto fue cierto para Pablo. Ese mensaje fue el que empezó a separarlo y a enemistarse de los Gálatas. Y así como los Gálatas se pusieron hostiles con Pablo, así muchas personas se nos pueden poner hostiles por predicar el Evangelio, por afirmarlo y por aceptarlo. Pero a Pablo no le sorprendió tanto. O sea, vemos un tono de sorpresa, pero no es de que ¿y ahora qué hago? Pablo sabía que el mensaje de la cruz es locura y causa tropiezo. Y esto es en lo que tenemos que estar conscientes entonces, que el mensaje del Evangelio nos va a causar problemas y no debemos de sorprendernos. Es algo que tenemos que esperar más bien. Al predicar el Evangelio yo tengo que esperar que muy probablemente me traiga problemas, persecución, rechazo, etc. Como dice Judas 3, tenemos que luchar o contender ardientemente por la fe. O sea, la fe no es algo, eso es algo muy hermoso delante de Dios, pero delante de los hombres no es tan agradable ni hay tanta paz. La marca número 2 la vemos en los versos del 17 al 20, y es que transforma su vida a la vida de Cristo. Esta es la segunda evidencia de un hijo de Dios. Dice el verso 17: ellos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a ustedes a fin de que muestren celo por ellos. Aquí Pablo habla de las intenciones que tenían los judaizantes, sus maestros. Pablo dice que les tienen celo, pero este celo, dice Pablo, no es con buena intención. Este celo es malo. De hecho, vamos a ver que hay celo bueno y hay celo malo. El celo malo es este. Y en Romanos 10 especifica cómo es este celo malo, este celo equivocado que no tenemos que tener. Romanos 10, versos 2 al 4 dice: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Esto les está hablando a los judíos de sangre. Ustedes tienen celo de Dios, pero ¿qué dice después? Pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Si ustedes tienen tanto celo de Dios equivocado, que eso los lleva a estar lejos de Cristo, porque ustedes buscar su propia justicia por medio de la ley y no la justicia que es por Cristo Jesús. Entonces hay un celo que es equivocado, y ese es el celo que no tiene conocimiento de Dios. Ese es el incorrecto.
En Gálatas capítulo 6, Pablo nos habla un poquito del celo de los judaizantes. Vamos a ver qué era lo que ellos, qué motivos tenían. El verso 12 dice: los que desean agradar en la carne tratan de obligarles a que se circunciden. ¿Para qué? Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Número 1. Los judaizantes le decían a los gálatas: circuncídense, circuncídense. ¿Para qué? Para que ellos no tuvieran problemas con los judíos, con los fariseos, con todos los que proclamaban el cumplir la ley. Entonces lo usaban para estar en paz con ellos. O sea, Pablo tenía a los gálatas de enemigos por el mensaje de la cruz. ¿Y qué hacen los judaizantes? Trataban de estar en paz con todos. Para no tener pleito con ellos, circuncídense todos ustedes. Así no nos va a traer problemas. Entonces era la comodidad en ese sentido. Verso 13 dice: porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en su carne. Número 2, era el hecho de que llegaban los judaizantes, se circuncidaban los gálatas o las personas, y ellos decían: todos ellos son nuestros. O sea, hemos convertido a un montón de gente porque todos ellos se circuncidaron. Número 2 era la vanagloria, la adulación. Entonces el celo de los judaizantes era el estar en paz con todos, o sea, y por lo tanto negar el evangelio. Y 2, la vanagloria y la adulación, de decir: es que ellos tienen un chorro de discípulos, ellos han circuncidado a 100 personas ya, o sea, qué padre los judaizantes. Ese era lo que buscaban ellos, la adulación y el prestigio. ¿Qué precio se pagaba por el gran celo de los judaizantes? Dice Pablo, ellos lo único que quieren hacer es excluirlos. ¿Excluirlos de dónde? Del pueblo de Dios. O sea, el hecho de que ellos, los gálatas, hubieran participado del pueblo de Dios y ahora se quisieran volver a la ley, ¿qué estaba pasando? En realidad los estaban, o sea, en lugar de darles algo bueno y de introducirlos al pueblo de Dios, los judaizantes los estaban sacando de ahí a los gálatas. Y es lo que Pablo les está haciendo ver aquí. Y este es el mismo tipo de celo que muestran misioneros de diversas sectas como mormones o testigos de Jehová, que tienen mucho celo, y por eso los vemos caminando por toda la ciudad, pero es un celo sin conocimiento de Dios, y lo único que hacen es excluir a la gente del verdadero pueblo de Dios. Pero hay un celo que es correcto. Sí, fíjense el verso 18 ahí en Gálatas 4. Dice: es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. El celo termina siendo una virtud, o sea, algo bueno en una persona cuando tiene conocimiento de Dios. O sea, un celo con conocimiento de Dios, ¿a qué lleva una persona? Nada más hacer lo que a Dios le agrada, a predicar el evangelio, a alejarse del pecado, etc. Un celo conforme al conocimiento de Dios, a eso lleva. De hecho, Pablo tenía o igual celo que los judaizantes, o todavía más, pero con conocimiento de Dios, un celo correcto. Por lo tanto, eso no llevaba a Pablo que él buscara la adulación, el que todos dijeran: es que Pablo, wow, es que miren el apóstol Pablo. No, el gran celo de Pablo no lo llevaba a buscar la adulación y el prestigio. Por ejemplo, si Pablo les predicó el evangelio a los gálatas y Pablo se fue, así como sucedió, y hubieran venido otros maestros cristianos, otros apóstoles, a seguirles predicando el evangelio, ¿ustedes creen que Pablo se hubiera enojado, así como se enojó aquí en Gálatas? Por supuesto que no. Ellos les están siguiendo predicando la palabra de Dios. Acuérdense que es lo que acabamos de ver, que la verdadera marca de un hijo de Dios es que recibe la palabra de Dios con gusto. Y de hecho es todo lo contrario. Pablo se hubiera puesto muy feliz de que más y más cristianos le siguieran edificando a los gálatas, para que no sucediera lo que sucedió aquí, que otros con falsas enseñanzas llegaron a enseñarles la mentira. Dice el verso 19: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, ¿cuál era la meta de Pablo? Circuncidar a los gálatas, hacerse muchos discípulos. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? Y aquí dice: que Cristo sea formado en ellos.
Eso era lo único que le interesaba a Pablo. Y esto es lo único que le debe interesar a un pastor de una iglesia. O sea, el chiste es que se llene la iglesia con un falso mensaje, o que haya mucho dinero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es lo que debe de guiar a un pastor? Aquí está, que Cristo sea formado en los que asisten a la iglesia y no otro. Y Pablo dice aquí, nos responde si es un proceso fácil o es un proceso difícil. ¿Cuál es la respuesta? Es un proceso difícil, dice. Aquí Pablo lo compara como un parto. Así de complicado Pablo ve, bueno, no complicado, sino de laborioso y de tedioso de formar a Cristo en los corazones de las personas. Y no es la primera vez que lo hace. Ahí un poquito más adelante en 1 Tesalonicenses 2:7. Primera de Tesalonicenses 2:7 dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. O sea, Pablo llegó a comparar en algún sentido su ministerio, el fundar iglesias y edificar a los creyentes, como el de una madre creando a hijos. Así como un embrión se va formando y se forma un bebé, así como un bebé sigue creciendo y se hace un niño, y así como un niño sigue creciendo y se hace un adulto, así es en el ámbito espiritual. Y el Espíritu Santo es quien trabaja poco a poco en el corazón de nosotros para hacernos madurar. Acuérdense que de la noche a la mañana nadie se convierte en experto de la palabra, nadie deja el pecado de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo. Los dolores de parto, que si se fijan dice Pablo de nuevo. O sea, Pablo tuvo dolores de parto y ahorita los está volviendo a tener. Los primeros dolores de parto fue lo que mencionamos la semana pasada, de que en el primer viaje misionero de Pablo, acuérdense que hubo persecución, hubo rechazo, a Pablo lo tuvieron por un dios, lo apedrearon, lo tuvieron por muerto. Si se fijan, pues no fue nada fácil irles a predicar el evangelio. ¿Qué vimos ahorita? Una enfermedad física todavía, todo eso, tiempo de enseñanza, tiempo de sacarle las falsas ideas, etc. Todo eso para Pablo lo compara con dolores de parto. Pero, ¿qué dice? Sufro de nuevo. ¿Por qué? Porque los Gálatas, habiendo estado bien, estaban volviendo para atrás. ¿Qué dice Pablo? De nuevo tengo que volver a sufrir dolores de parto con ustedes. Pues, o sea, tengo que tener un encuentro con ustedes, una confrontación, porque su evangelio está totalmente pervertido y tengo que aplicar la vara como una madre, tengo que aplicar la vara para corregirlos. Y esta es la voluntad de Dios para todos los creyentes, que Cristo sea formado en nosotros. La Biblia lo menciona una y otra vez. Un ejemplo de Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Y un poquito más adelante en 2 Corintios 3:18, justo atrás de Gálatas, dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Fijan, este es el plan de Dios para una persona, que Cristo sea formado en ella, que la persona sea formada a la imagen de Cristo. En el verso anterior, en el verso 17, perdón, 18, es el 18. Pablo dice: es bueno mostrárselo con buena intención siempre. Y dice aquí: y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Aquí Pablo dice un comentario interesante. O sea, parece ser que los Gálatas, cuando estaba Pablo, se comportaban de una manera. O sea, su vocabulario era diferente, eran más espirituales, eran más sometidos a la Biblia, ponían mucha atención. Pero cuando no estaba Pablo, parece ser que no tanto. Ya no eran tan espirituales, ya no ponían tanta atención, etc. Y su conversión era mucho más espiritual cuando estaba cerca.
Sí, Pablo, sí, la palabra, etcétera, qué padre. Pero cuando no estaba Pablo, como que ya no le prestaban mucha atención a esas cosas. Esto no es crecimiento espiritual genuino, por supuesto que no. Y así son muchas personas que asisten a las iglesias. Pero cuando vienen a la iglesia traen su Biblia y la leen y usan otras palabras que comúnmente no usan, etcétera. Pero cuando salen de la iglesia, pues vuelven a ser los que son realmente, y tienen un vocabulario diferente, tienen otra vida, pues. Y aquí Pablo dice, esto no es formar a Cristo en ustedes, o sea, hay que mostrar este tipo de celo, pero no nada más cuando yo estoy presente. Es lo que les quiere decir Pablo aquí. De hecho, ¿eso cómo se le llama? Eso se le llama hipocresía, tal cual, y es uno de los pecados más condenados ahí en la Biblia, de ser hipócrita, de profesar la fe y negarla totalmente cuando en nuestro día a día, con nuestras actitudes, pensamientos, emociones, etc. Esta es la segunda marca para identificar un verdadero cristiano, y es que transforma su vida como la de Cristo. Un verdadero cristiano lo que hace es vivir una vida de arrepentimiento, de dejar su pecado, de odiarlo, rechazarlo, caer, arrepentirse y hacer todo lo que él tiene como medios para no volver a caer en pecado. El Salmo 1 que dice, se deleita en la palabra, la medita de día y de noche, eso hace un cristiano, etcétera. O sea, todo lo que conlleva un cambio de vida radical. O sea, antes de ir así, ahora, acuérdense que por eso se llama conversión o volverse, ya se vuelve a Dios de su pecado. Y acuérdense que es un proceso de santificación, poco a poco conocer más a Dios, poco a poco conocer más quién soy yo, poco a poco conocer más la voluntad de Dios y seguirla. Y así es como identificamos a un hijo de Dios, que esa persona tiene una vida transformada, esa persona busca alejarse del pecado y busca a Dios. Finalmente el verso 20 dice, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Aquí Pablo finaliza con un deseo de poder ir con los Gálatas a hablarles de una manera más apropiada, que era pues cara a cara. Si se fijan, pues una carta pues no puede sustituir un encuentro personal de Pablo con los Gálatas. Y tampoco en una carta pues, se puede escribir todo lo que Pablo les quería decir, porque obviamente tuvo que simplificar mucho. De hecho, estando con ellos, decía mostrar un tono de voz correcto, así como dice aquí, y hasta los ademanes, todo eso les decía mostrar la urgencia que Pablo tenía para hacerles volver de su error. Bueno, a pesar de que vimos varios versículos, es importante enfatizar lo que vimos, el propósito del mensaje, que es cómo identificar a un hijo de Dios. Acuérdense, vivimos en una sociedad que curiosamente todos son cristianos, todos son hijos de Dios, todos son salvos, etc. Pero la Biblia da ciertas señales, ciertas marcas que una persona genuina, un verdadero converso tiene. Y en pocas palabras, tienes que amar la palabra de Dios, así como dice el Salmo 1, tienes que deleitarte en ella, tienes que meditar en ella de día y de noche, estarla leyendo, y no nada más una lectura pasajera, sino leerla y meditar en ella, cómo aplicarla a mi vida, etc. También te tienen que gustar los sermones, comentarios bíblicos, libros cristianos, o sea, todo lo que conlleva aplicar la palabra de Dios a mi vida. O sea, te tienes que deleitar en eso. Número 2, tiene que haber un crecimiento espiritual en tu vida. Primero, no puede haber crecimiento sin conocimiento. De conocer la palabra, quién es Dios, quién soy yo, todo eso se tiene que tener, pero el mero conocimiento no produce nada. Del conocimiento tenemos que ir a la práctica. Tenemos que mostrar que todo lo que la Biblia dice es verdad en mi vida. ¿Recuerden qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. De nada sirve tener mucha fe, mucho conocimiento si no lo voy a demostrar con mi vida. Entonces, un hijo de Dios se identifica porque vive la palabra, así como dice Santiago. No nada más sean oidores, sino hacedores de la palabra, practiquen la Biblia. Entonces, por medio de esas dos marcas,
Obviamente hay más, pero al menos estas dos marcas vimos hoy, es como se puede identificar a un hijo de Dios. O en otras palabras, ¿cómo puedes saber si tú eres un hijo de Dios? Si te deleitas en la palabra, si te gustan escuchar sermones, si te gustan, si aborreces el pecado, ¿verdad? O sea, una cosa es amar a Dios y la otra es odiar al pecado. Las dos tienen que existir. Odiar al pecado, santificarse, vivir para Dios, deleitarse en Él. El Evangelio es simple, pero los resultados en una persona se muestran en todo este tipo de actividades. No es que estemos diciendo que para ser salvo haya que hacer este tipo de cosas, no. El Evangelio es simple, es el ser declarados justos por medio de la fe en Cristo, pero una profesión de fe genuina, ¿qué dice Santiago? Muestra obras, si vuelve a ser de la palabra. Entonces es así como podemos saber si andamos en la fe o no. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a pesar de que nos dejas muy claro el mensaje del Evangelio en Gálatas, también nos dejas claras señales, claros patrones de vida que nosotros tenemos que mostrar para ver si en verdad hemos sido salvos, para ver si ha habido un cambio en nosotros. Te pedimos que nos des mucho amor de tu palabra, que nos ayudes a darnos el tiempo y el deleite para leerla, para meditarla, para buscar todos los recursos posibles para crecer en el conocimiento de ella, sin importar el mensajero, sin importar su condición física, pero cómo es el mensaje, si es tuyo o no. Y también ayúdanos a demostrar una vida que es transformada, una vida que se aleja del pecado, una fe con obras, una fe que muestra que es genuina por medio de una vida en arrepentimiento, una vida de alejarse del pecado y una vida de practicar lo que te agrada. Señor, ayúdanos a evaluar nuestra vida y ayúdanos a evaluar si en verdad somos hijos tuyos. Amén.